Bueno, como lo habíamos anunciado, hoy día es un gusto para mí, como lo es cada vez que me encuentro con él, reunirme con César Hildebrand. Como ustedes saben, yo lo he expresado en varias oportunidades, es para mí un referente importante del periodismo peruano. Y es una de las pocas personas con la que a veces no solo da gusto hablar, sino uno puede profundizar en una serie de temas. Y creo que en este momento, que estamos en una crisis pronunciada, o en una expresión de una crisis que parece todavía no avisorar un desenlace más o menos predecible, es bueno recoger su punto de vista, que siempre son muy interesantes. Solo debo decir que César tiene un semanario que aquí recomendamos todas las semanas, se llama Hildebrand en sus 13, y él ha tenido la gentileza de recibirnos esta tarde para poder conversar sobre estos temas. César, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. El gusto es mío, Gracias, gracias, como como siempre, siempre. por recibirnos. ¿Ah? No, gracias a ustedes. Bueno, quisiera yo comenzar hablando sobre lo que está pasando en el país desde una perspectiva no solo coyuntural, sino como la expresión de una crisis como anunciada hace bastante tiempo, pero puesta en evidencia en su real magnitud hoy, y se expresa, digamos, centralmente en la administración de justicia, pero que radia, digamos, al sistema político y a otros ámbitos también de la vida de nuestro país, ¿no? Y en situaciones excepcionales, claro, se necesitan también respuestas excepcionales. Entonces quisiera recoger tu punto de vista, tú que has, digamos, vivido desde el periodismo varias crisis, no sé si similares, pero profundas también, esta que expresa en este momento, en el marco de un problema de debilidad, por ejemplo, gubernamental, de una mayoría parlamentaria en el Congreso, no muy afecta con las reformas y mucha, si uno quiere, una desinteresada clase económica con estos temas también. ¿Cuál es tu mirada sobre lo que está pasando, César, ahora? Que no hay fondo. Siempre pensamos que hemos tocado fondo y siempre alguien cava más y nos encontramos en el enésimo subsótano de la crisis. Lo pensamos así el año 99, el año 2000, ¿no? Luego, cuando Toledo tenía un dígito de popularidad y pensamos que la democracia se venía abajo, también lo pensamos. ¿Cuántas veces hemos pensado que estamos en lo peor y cuántas veces lo peor ha mejorado nuestra imaginación y nos ha contrariado? Yo no creo que esta sea la crisis terminal. Es, digamos, una crisis mayúscula, pero pertenece a la enfermedad crónica que padecemos, que es simplemente una democracia inservible, una institucionalidad podrida y una partidocracia inexistente. Junta esos tres en una licuadora, en una computadora se diría ahora, y lo que te sale es país no viable. Y no queremos reconocerlo, o sea, le tocamos la puerta a la OCDE con las instituciones que tenemos, y entonces, claro, en la OCDE deben morirse de la risa, ¿no? De este país de tercera que pretende estar en las ligas mayores de Occidente. Entonces, ese es mi punto de vista. Ahora, pero ¿por qué, digamos, ahí aparece como algo que podría sonar a paradoja o a contradicción, ¿no? Por un lado, una democracia inservible que cada 5 años buscamos defender de todas maneras, de lo que puede siempre ser peor, ¿no es cierto?, con la lógica del mal menor. Pero por otro lado, digamos, también está el hecho de que nuestro país ha tenido también, después de varias crisis, varias oportunidades que no hemos sabido aprovechar. De hecho, cuando terminó el régimen dictatorial de Fujimori, imaginábamos que casi lo habíamos visto todo, pero sin embargo en tu último artículo leía, revisando a Quirós, tú decías, oye, esto no para y viene de atrás y parece que todavía continúa. ¿Por qué por un A lado no Quirós aprendemos? y a Romero, Y a ¿no? Romero, A efectivamente, Emilio Romero. exactamente. Entonces, Un gran olvidado, dicho sea de paso, ¿no? es Un verdad, gran es verdad, olvidado. sí, Un historiador económico muy olvidado. sí, pues. Que es parte de nuestras taras, ¿no? Olvidar a los que fueron importantes y recordar a los nimios. Esa es una de nuestras taras. Ensalzar lo que no vale y, en fin, ¿cuánta gente cita a González Prada? ¿Cuánta gente ha leído a Mariátegui? Sí, ¿Cuánta gente, verdad, sí. se ha documentado respecto de la vejez de nuestra crisis? Muy poca, ¿no? A la mayoría ni le importa, ni le importa. El presentismo es un drama tremendo para el Perú. Ahora, pero justamente eso puede ser la respuesta a por qué no aprendemos. Pero no es que no hayamos vivido cosas complejas, digamos. El Perú ha vivido una época de violencia muy dura, donde, digamos, a la distancia uno dice, ahí estaban las lecciones que íbamos a aprender de todas maneras para no repetir la historia. Y hoy la estamos discutiendo, queriendo reescribir desde otra perspectiva.
la época de los 90 con Fujimori y Montesinos, que nos hizo ver a través de videos lo que era la podredumbre de ese régimen. Pero sin embargo ya en esta democracia que tú dices, claro, y coincido contigo, no está llena de contenido que la gente quisiera para resolver sus problemas, vemos otras expresiones de corrupción. Hoy estamos frente a redes que además muy vinculadas a todos los sectores. La pregunta es, digamos, ¿qué hace que no, qué más necesitamos para aprender? ¿O estamos destinados a vivir en la lógica de que siempre más abajo hay espacio y mientras no lleguemos ahí vamos a seguir sobreviviendo? ¿Cuál es tu lectura y por qué no aprendemos como sociedad eso? Es muy difícil poder determinar una respuesta al respecto, ¿no? ¿Por qué la historia es para nosotros un montón de fechas y efemérides vacías? ¿Y por qué no es una lección? Teniendo una historia tan rica en lecciones, Sí. tan absolutamente paquidérmica en lecciones. Bueno, yo creo que la mayoría de los peruanos tiene un vínculo un poco perverso con el Perú, ¿no? Un vínculo de usufructo con el Perú, pero no es un vínculo de afecto, de amor, de entrega, de pasión, de una cierta devoción. La mayoría de la gente aquí vive en el Perú de casualidad y le saca el mayor provecho que pueda y si puede lo saquea. Y en fin, eso es una terrible conclusión a la que yo empiezo a llegar en estos últimos años. Sí. Ahora, pero la expresión de la corrupción, que es solo una de ellas, ¿no es cierto?, de todo este problema que se expresa en la baja calidad de la política, en la, si tú quieres, precariedad de la propia prensa, etcétera. ¿Cómo ha ido como manifestándose? ¿No? Ahora estamos frente a un evento que expresa redes en el sistema de justicia. Pero unas redes... ¿Y cuándo no ha habido redes? No, en por el eso, sistema de justicia? pero justamente... Glatzer, a mí lo que me sorprende es vuestra sorpresa. Siempre es lo mismo, o sea, siempre es una primicia, lo mal que estamos, lo corruptos que somos, lo podridos que estamos. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Acaso tú no sabías que había redes? Claro, yo razono más bien... Pues yo sí sabía. Claro, no, yo también. Lo que quiero decir es que yo razono más bien de por qué sabiendo antes no hicimos nada y efectivamente nos sorprende ahora, porque la expresión de esta crisis o de estas redes Perdón, es, en digamos... el año 2012 mi revista muy modestamente sacó Ajá. un reportaje sobre las evidencias de dinero negro en la fortuna del señor Inostroza Pariachi. Sin duda. Nadie nos hizo caso. El señor Inostroza Pariachi siguió ahí en su mugre, feliz, y bueno, ahora resulta que los audios lo demuestran. No, los audios confirman Sin duda. telescópicamente una verdad que ya estaba dicha, ya estaba dada. Sí. Y las redes, claro que el Poder Judicial está podrido desde hace décadas. Yo diría, desde siempre. Sí. Ayer revisaba un Vladivideo, que tú debes haberlo visto más de una vez, donde Vladimiro Montesinos reúne a los congresistas de Fuerza de Fujimorismo en esa época en el CIN y empieza a planear cómo cooptar las instituciones, sobre todo el sistema de justicia, porque dice que lo que no se puede en política hay que poderlo en la justicia y hay que evitar que no tengamos el control ahí porque algo nos puede pasar en la política, no tener la representación que tenemos, en fin. Y entonces... Pero ya lo había hecho de facto. Ya lo había hecho. El 92, ¿te acuerdas cuando vació de expedientes el Poder Judicial y los lanzó a una camioneta pick-up que esperaba desde un primer piso? Sí. ¿Recuerdas esa escena famosa? Sí, claro. La famosa foto de los expedientes arrojados a la camioneta. Ya lo estaba haciendo de facto. Lo estaba haciendo, y el chino Medrano, ¿qué cosa es lo que hacía? Era su operador, ¿verdad? Sí, sin duda. Ahora, pero él, digamos, genera toda una organización, digamos, para tratar de mantener ese control de todas las instituciones. Entonces, mi pregunta, digamos, hago mención a esto por lo siguiente, porque lo que hemos visto ahora ya no es el monopolio de, en ese momento, una dictadura o un partido o Fujimori y Montesinos armando esta toma de las instituciones, sino una red que funciona, que ya no está bajo el monopolio de alguien que esté en el poder, sino que le sirve a varios poderes al mismo tiempo. Porque a Inostroza Pariachi en esta investigación se llega porque se está siguiendo narcotraficantes. Entonces vas por un narco y te encuentras que él habla con políticos. Y cuando vas por políticos te das cuenta que él habla con algunos negociantes. Y vas por los negociantes y te das cuenta que él le servía también a otros sectores. Entonces, frente a esa evidencia de que esas redes existen para varios sectores,
¿Cómo hacer para combatirla si todos esos sectores están buscando que eso no se detenga, que más bien se mantenga? Sí, claro, es imposible combatirla desde la perspectiva actual. Es imposible. Con los parámetros actuales, la corrupción nos derrota. Hay que salir de esos parámetros. Ajá. Hay que inventar otra cosa. Yo proponía refundarnos. Bueno, eso puede ser una constituyente, eso puede ser un adelanto de elecciones para la expresión de un nuevo país, de un nuevo régimen, de una nueva mayoría. Con el Congreso secuestrado por el fujimorismo es imposible siquiera soñar con la reforma de la justicia. Imposible. ¿Y basado en qué? Con un presidente débil como Vizcarra, que está amordazado y enmarrocado por el Congreso del fujimorismo, es imposible. Entonces no nos vengan con cuentos. O sea, ¿por qué no nos Vizcarra? mintamos a nosotros diciendo, ¿y ahora qué se puede hacer? Pues la respuesta, querido Glatz, es nada. Ajá. Como ahora estamos, la respuesta es nada. No se puede hacer nada. Con este Congreso y con este Ejecutivo no se puede hacer nada significativo, cualitativo y de fondo en relación a la reforma de la justicia, por ejemplo. Ajá. Ahora, ¿pero qué intuyes entonces va a terminar siendo esta expresión del presidente de que esta es la oportunidad de poder hacer esa reforma? Acaba de formar una comisión de notables, como él mismo la ha llamado, que le van a dar propuestas muy concretas y que él va a llevar al Congreso el 28 de julio para iniciar ese camino. O sea, yo no sé si la ingenuidad te ha cautivado o si es una muestra de caballerosidad. Quiero recoger tu Plácida, opinión, la describiéndote tuya, los hechos. creer que el señor Alan Wagner, exministro de Alan García, varias veces, exministro de Toledo, por lo menos, además en la cartera de defensa, que no manejaba para nada, va a poder, dirigiendo o presidiendo una comisión que tiene 12 días calendarios de plazo, Sí. formular una especie de plataforma de reconversión del Poder Judicial. Por favor. Eso es de melcochita. Ajá. Ese es un chiste de los chistosos. Ahora, pero es un chiste cuyo final puede ser muy peligroso, pero para él también, en términos políticos. Cuyo final va a ser una gran carcajada nacional, como suele ser. Es una broma esto. Una comisión de 12 días presidida por Alan Wagner con una serie de ilustres personajes para reformular el Poder Judicial. Háganme el favor, Glatzer. Por Dios. Ya, Tú no te lo crees. No, yo tengo las mismas dudas que tú, pero digamos, los yo no hechos están tengo planteados dudas, de yo esa tengo manera. certezas. Sí. Esa comisión no sirve a nada. Ajá. Es una broma. Ahora, ¿y no crees que, digamos, dándole digamos, una ventaja al presidente en términos de dudar que esta puede ser su oportunidad para cambiar eso que él al comienzo entendió era una buena relación con el fujimorismo, subordinándose a él, es decir, ¿no con una cuestión de hoy día a confianza? Galarreta en una conferencia de prensa diciendo que la reforma la van a hacer ellos, el primer poder del Estado? ¿No has escuchado a Galarreta contestándole al presidente que sí, que aceptan la convocatoria, pero que la reforma corre a cargo del Congreso y que para eso se está nombrando una nueva comisión, seguramente con algún becerril, con alguna de las Yesenias del caso, para sanear el Poder Judicial? Pero Glatzer, por Dios. No, pero te pregunto... Esto es una comedia, pero mal hecha. Es una comedia negra, es cine negro en realidad. Ahora, pero entonces estamos frente a un momento de básicamente simulación de cambio, porque el Poder Judicial acaba de anunciar su reforma. El Congreso hace lo propio. ¿Quién ha anunciado? Y el ¿Duberly? presidente, Duberly. Duberly, es la enésima broma de la noche. Por supuesto, en realidad este es un programa cómico ya. Nuestra entrevista pertenece a ese género ya. Ya, pero entonces... Duberly anuncia la reforma del Poder Judicial que en todo el tiempo que él ha presidido no ha conocido una sola reforma. Por favor, por favor. Ahora, entonces... Pero Glatze, ¿por qué creen que somos idiotas? Pregunto. Yo a veces me hago una pregunta, digamos, masoquista, ¿no? No es que seremos idiotas, y no es que no, de repente no es que nos creen no que nos idiotas. hacen, sino que nosotros nos De creemos. repente somos idiotas. Nos hemos asumido así. Pero digamos... Porque la manera de jugar con esto ya es, francamente, se les pasa la mano, ¿no? Sí. Bueno, pero ¿en qué va a terminar esta historia? Porque, digamos, la carcajada nacional puede ser, digamos, una de las maneras, pero la otra puede ser una movilización ciudadana muy importante
que no deje llevar por la simulación de los poderes del Estado Ojalá, y que pues, exija una cosa de otra ojalá que naturaleza. así Que es como sea, tú dices pues. en tu artículo, al final, ¿no? En la última entrega de Hildebrand en sus 13, que claro, la juventud tiene la palabra, o sea, el sector limpio de la sociedad tiene que hacerlo. Solo ellos pueden sacarnos de esto. Ojalá. Ojalá que tengamos nuestra petite revolución francesa, ¿no? Sí, nuestra limpieza de establos, ¿no? Sí, ojalá. Porque lo otro es farsa pura. Absolutamente O sea, farsa. digamos, va a ser un poco ganar tiempo para no hacer nada y, digamos, muy rápidamente llenarse seguramente de otros temas y dejar que la ola pase. Ese es un poco lo que tú consideras va a pasar. Sí, claro, pero no tengo ninguna duda. Y El las co- redes esas de corrupción el- se quedan ahí y, digamos, solo caen aquellos que por estos días han empezado a ser más conocidos. Sí, claro, de igual modo que el señor Curi fue reemplazado por el señor Moreno y el señor Moreno será reemplazado. Porque el asunto no son los nombres, el asunto es que la podredumbre tiñe la política peruana, tiñe el poder. En resumen, el poder está contaminado. Este país es un país infectado por la corrupción. Y entonces esto solamente se cura con un gran y radical cambio. Ahora, pero Dentro de, por supuesto, dentro de lo que puede ser una nueva constitución. ¿quién, digamos, habilita el escenario para que eso pueda ser posible? Tendría que No hay venir nadie en este de momento una que tenga el convocatoria del propio coraje. presidente. El presidente no lo va a hacer. Tú, por ejemplo, el Yo, presidente... yo, yo plantearía o una nueva constitución o un nuevo gobierno mediante el adelanto de elecciones. Serían dos elementos de shock capaces de desatar una dinámica de cambio dictada, urgida por la juventud y por los sectores sanos del país, que los hay. ¿Mm? La sociedad civil tiene muchas ansias de cambio, pero todo está, digamos, controlado por una cúpula partidaria, política, empresarial, judicial. ¿Estás describiendo de una que está, que dirías tú, articulada, toda esa, digamos, corporación que has descrito? es una inteligencia automática, ¿no? Es evidente O sea que se genera una fluidez, digamos, casi natural entre ellos. Se generan ósmosis Ajá. y se generan sinergias y se generan, digamos, coreografías, ¿no? Acrobacias de la corrupción, en donde evidentemente todo tiene o todos tienen una función coral. Claro, es el fiscal que no investiga, es el juez que no castiga, es el empresario que corrompe, es, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Es el En la gobernador época- que roba, es el controlador que no controla o el contralor que no controla, etcétera. Todo es una cadena. La corrupción funciona así, funciona siempre como una orquesta. Ahora, el ejemplo de lo que pasó en los 90 nos llevaba de repente con menos dificultad a definir todo eso como fujimontesinismo, que de pronto era cabal era comprensivo, ¿no es cierto?, en términos de lo que significaba. Hoy, ¿qué es? Porque no solo le sirve a la política, ¿no? Fuerza popular, ¿no?, que tenía, si hubiera querido y tenido la pretensión de serlo, una entrada de otra naturaleza al ámbito más democrático, pero sin embargo con los usos y costumbres de los 90 sigue haciendo lo que, digamos, aprendieron en esa década. Pero no solo es una organización política, porque no es solo una organización política que tiene poder para determinados fines políticos. Está integrada por gente que tiene intereses y muchos de ellos ilegales y que está operando. Significativo termina siendo, por ejemplo, para mí, la conversación de Eresi, que es un fujimorista que no estaba en la bancada fujimorista, porque llama a Hinojosa Pariachi para decirle cómo hacen para que esa sentencia que favorece a los lavadores de activos se convierta en ley, cuando la propia Corte Suprema había más bien revertido esa tendencia. Y eso no es centralmente político, eso ya es vincularse a mafias distintas a quienes quieren favorecer. Entonces, ¿cómo describes esa organización que dices por ósmosis se va juntando y que funciona? O tal vez ya no hay algo que sea cabal para describirla. Digo, pensando en cómo combatirla, porque... Bueno, digamos, acabas de escribirla tú en tu pregunta-respuesta. Ajá. Es eso, es exactamente eso. Un tejido que ahora lo cubre todo.
Y claro, es paradójico, es irónico que en esa conversación citen la Convención de Palermo, ¿no? Sí, 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 Me sí. pareció Además exquisito, dice, un está... detalle de verdad de un buen guionista, ¿no? Sí, Citan la Convención de Palermo, hombre, qué otra van a citar? sí, Claro, les faltó la Convención de la Camorra, sí. ¿no? Ahora, pero digamos, la naturalidad con la que se manejan esas redes es lo que da cuenta no solo que están bien instaladas, sino que es probable van a seguir funcionando así pase esta crisis, ¿no es cierto? Los audios tienen algo de redundante, Ujú, ¿no? Lo ujú. que pasa es que son espectaculares y son llamativos, pero tienen algo redundante. Todo esto o lo intuía la gente o lo sabía la gente. O sea, todos los que estaban vinculados al Poder Judicial sabían quién era Inostro Zapallos. De igual modo que todos sabemos quién es Villestein. Y todos sabemos quién es Heresi. Ahora, claro, viene el audio y, digamos, de una manera tautológica nos dice, sí, aquí está Heresi. Bueno, ok, a mí no me sorprende. Ahora, No pero me sorprende para nada. esos sectores, después de haber sido mostrados en su real dimensión, es decir, como redes de corrupción, se están defendiendo también. Y por ahí empiezan a soltar algunas ideas, ¿no es cierto? Algunos hablan de golpe de Estado. Por estos días han estado hablando que cuidado, porque esto solo se arregla si es que algunos militarotes entran a buscar resolver este problema, a pesar y pese a la historia, digamos, que hemos tenido al respecto. Lo La que otra, hay una expectativa de que Vizcarra pueda cambiar y hacer una cuestión de quieren confianza. resucitar a y ser- Villanueva Ruesta, a Hermosa Ríos, será a esa gente, ¿no? Ajá. Me imagino que se estarán refiriendo a esos ilustres uniformados para restaurar el orden, una especie de odriato moral ah, recurrente. En fin, ni hacerles caso mucho, ¿no? Ajá. Ni hacerles caso. Pero digamos, en esa línea, por ejemplo, en los últimos tiempos han estado abocados a objetivos muy concretos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, ha sido el tema de, tomando esto último que acabas de mencionar, como querer reescribir lo que ha pasado en el Perú, pero desde su perspectiva. De hecho, una expresión más burda de eso, hay otras, es lo de Donaire con el lugar de la memoria o del propio Galarreta con este parque temático para resaltar la figura de los héroes, donde muchos hemos hablado de a quienes pondrían ahí, de pronto a Villanueva Ruesta o hasta el Grupo Colina, digamos, en ese tono de grises que pueden haber en el intermedio, ¿no? Pero están en ese afán, es decir, no es que ellos se hayan quedado tranquilos con lo que se cuenta al respecto y es lo que pasó, sino ellos quieren armar su propia historia. ¿Eso cómo lo has visto avanzar en estos tiempos, en épocas de debilidad política, digo? Como un intento inútil de aquellos, parecido, digamos, una copia chusca de aquello que hicieron algunos historiadores de la posguerra, de la Segunda Guerra, ¿no? Está el famoso caso del inglés David Irving, un neonazi que revisó la historia, entre comillas, y planteó la tesis de que Hitler ignoraba el Holocausto y que Hitler ignoraba los detalles y el planeamiento de la solución final para los judíos. Bueno, el señor Irving fue sometido porque enjuició a una persona a un juicio en Gran Bretaña, lo perdió, tuvo que pagar 3 millones de libras esterlinas, quebró y se cayó la boca para siempre. Eso pasa con los revisionistas. Los revisionistas históricos de esta calaña terminan mal. Lo que pasa es que esta gente actúa en la impunidad porque nadie les sale al frente. Nadie les dice que son realmente delincuentes que quieren retroactivamente justificar a los asesinos que consideran ellos los íconos de la nacionalidad. El problema, Glatzer, entre otros, es que nuestro lenguaje es muy débil. El de ellos es fuerte. Nuestro lenguaje es democrático, liberal, rosado. El de ellos es el de los energúmenos. El de ellos es, esto es así y hacemos nuestro parque y el es terruco. Y nosotros respondemos con nuestras vocecitas suaves de ángeles heridos. Y entonces estamos fritos. Hay que alzar la voz y hay que decir las cosas. No, no sea usted sinvergüenza, no sea usted cómplice retroactivo de esos asesinos que ensuciaron a la Fuerza Armada y que estuvieron a punto de hacernos perder la guerra con Sendero. Porque si hubiera sido por ustedes y por ellos,
Sendero habría tenido el triple de reclutaje que tuvo. ¿Y tú crees que el hecho de que las voces sean bajas y como tú has descrito, Vocecitas, las vocecitas del caviarismo, ajá, las vocecitas del caviarismo, a mí me desagradan. ajá, pero digamos, ¿eso ha sido que un repliegue o es que siempre, digamos, se ha hablado en ese tono y más bien los otros no siempre han estado envalentonados como ahora, que se sienten aupados, por ejemplo, en el poder que tienen en el Congreso de la República? No, yo Porque en creo... un momento se escondieron, digamos, después de la caída de Fujimori, algunos de ellos bajaron la cabeza y se ocultaron por un Y la buen levantaron tiempo. a los 2 años. Ajá. Y reconstruyeron el partido en 3 y en 6 años estaban de nuevo en circulación. Y en 10 años eran la primera potencia y ahora manejan el Parlamento. Y ahora gobiernan. Hombre, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Ahora, A punta de roncar, a punta de mentir, a punta de tergiversar, a punta de enlodar a los demás. Y las vocecitas dejan constancia de su queja en el manual, perdón, en el cuaderno de reclamos. ahora, pero ¿y por qué la política, ya no digamos como expresión de la sociedad civil solamente, sino la que aspira a llegar al poder vía elecciones, para describir de una manera genérica lo que son, porque no son partidos, ¿no es cierto? La política, ¿por qué no ha tenido una fuerza suficiente para evitar que eso avance como ha avanzado hasta ahora? ¿Por qué nadie se ha tomado en serio, en un contexto ya democrático por la caída de Fujimori, el hecho de contradecir abiertamente ese tipo de bravuconadas? Más bien han preferido convivir con ellas. Puede haber habido sentimiento de culpa en algunos y en otro sentido la división de la izquierda explica mucho esto, ¿no? Pregúntale al señor Arana qué piensa de la señora Verónica y viceversa y te darás cuenta de que ni siquiera se ponen de acuerdo en lo más elemental. Y hubiera sido elemental tener una izquierda razonable, sensata, ¿no? Casi socialdemócrata, fuerte, que enfrentara a estos grupos. La prensa también está dividida, ¿verdad? No le vamos a pedir a la concentración del comercio que piense como piensa la República, como piensas tú, como pienso yo. Estamos divididos, ellos están unidos, ellos están fuertes, ellos tienen un solo planteamiento: reivindicar a Fujimori y volver al poder. Es una agenda muy sencilla. Pero reivindicar a Fujimori prescindiendo de él en buena medida. ¿O crees que todavía No, él reivindicar siempre... a Fujimori mintiéndolo. De acuerdo. Es decir, convirtiéndolo en una leyenda. Ajá. ¿Me entiendes? Eviscerándolo. O sea, ¿qué tan importante es Alberto Fujimori para el fujimorismo hoy que expresa, por ejemplo, Keiko Fujimori, después de lo que ha pasado con Kenji hace poco? Alberto Fujimori es decisivo. Es y será la figura central. No solo es el fundador, el pater familia, el patriarca, sino es el hombre que creó este aparato de poder malicioso y maligno que aspira a la dictadura. Ahora, ¿pero qué espacio aspira... ocupa hoy en ese en el fujimorismo que tú has descrito en el Congreso? Es que no Más necesita simbólico. ocupar ningún espacio. Ajá. Porque está en los genes de Keiko. Ajá. Alberto Fujimori... Y a eso me refiero. O sea, digamos... Sí, claro, claro. O sea, el fujimorismo existe teniendo la figura de lo que fue el padre, Exacto. pero expresado ahora en la extensión que es Keiko Fujimori de ese mismo de manera de usar el poder. Claro, Keiko es la sucursal filial ampliada, muy ampliada, del papá. Ajá. Es una, la cooperativa, para usar los términos de su defensa en los últimos claro, tiempos. es la mayor franquicia de Alberto. Ajá. Entonces, tiene todo lo que tiene Alberto, o lo que tuvo Alberto, y le suma una serie de otras cosas, ¿no? Es mucho más astuta, es mucho más fría, es mucho más impaciente, es mucho más apasionada, lo cual la hace aún más peligrosa. De acuerdo, pero le hace también, justamente por esas características que ha descrito, ser a veces, digamos, burda en su actuar y por lo tanto no conseguir todos los objetivos que quiere. De hecho, ha perdido 2 veces las elecciones generales. Claro, tú podrás decir, pero igual gobierna, pero ha perdido 2 veces, ¿no? Sí, claro, pero estaba a punto de ganar. Ese es otro... Y la otra lectura. O sea, Claro. nadie podía imaginar que desde los escombros del fujimorismo del año 2000 podía la hija perder con las justas 2 veces la presidencia. ¿Y Kenji Fujimori qué es, qué fue o qué intentó ser
en ese juego fujimorista? Él intentó hacer algo distinto, auténticamente blando, auténticamente, digamos, light, y claro, no cabía en una organización, digamos, hecha para el totalitarismo, hecha para el control absoluto del poder. Ahora, pero ¿cómo podía ser Kenji blando era si una, reivindicaba al papá, Kenji digamos, era- en toda su Kenji era expresión? una incomodidad, porque además pretendía ser la herencia del padre. Y Keiko no podía tolerar esa usurpación, porque es ella. Y Alberto lo ha entendido al final, por eso es que no ha hecho, digamos, cuestión de Estado con la expulsión del hijo y la humillación del hijo. Ha aceptado resignadamente que quien manda es aquella que él creó. La construcción mayor de Alberto es Keiko. Ahora, pero ¿tú crees que, conociendo además a Fujimori, El busto de Alberto es Keiko. ajá, de acuerdo, y él está contento con ese busto? Al final se ha quedado, ¿no? Se ha quedado. Él hubiera querido algún papel para el hijo Benjamín, para el hijo favorito, pero no ha podido. Ahora, ¿tú la ves a Keiko como candidata a la presidencia en 2021? ¿Tú no? Yo no sé, dudo. O sea, también dudo, porque, digo, no sé si le va tan mal como hasta ahora le está yendo, puedan insistir, digamos. Pero yo no sé por qué dices que le va mal. Digamos, Gobierna el país. No, sí, desde esa Discúlpame, perspectiva. Pero gobierna daría el la impresión país, que, decide las cosas más importantes del Perú. ya, por eso, gobierna. O sea, Entonces te digo, echa ministros, se tumba un presidente. ya, ¿Qué te pasa? Pero lo que pregunto ¿Qué es, te ocurre? si ¿Por el qué dices que le va 2021 mal? Le va re bien. No, pero le digamos, va re en los bien. índices de No, aprobación esas son de la las centena. encuestas que no le hacen ni cosquillas a la gente. No, o sea, a Keiko no le importa eso hoy. En Cree absoluto. que, digamos, más En adelante eso lo absoluto. puede superar. En absoluto. Ahora, tengo que ir a una pausa, César, si me permites, porque quiero regresar un poquito a este tema y preguntarte por otras cosas que también son importantes, que no necesariamente están tan vinculadas con esta lectura a la política o esta mirada a la política que tú has hecho, sino otros asuntos que son también centrales, ¿no es cierto? Que es quién dicta las políticas públicas en el Perú, el tema del enfoque género, este conservadurismo que llega, digamos, a un fundamentalismo peligroso desde mi punto de vista, hasta dónde nos puede llevar, y algunos otros temitas. Así que la prensa, repasar un poquito también el rol que está jugando. Bueno. Una pausa y regresamos en un instante. Estamos con César Gintera.